Buen día, hermanos.
Vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 16, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Continuamos con la oración de ofrecimiento. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, te doy gracias porque una vez más a través de estos medios nos permite reunirnos para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre, para gozarnos de ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que conforman la Iglesia de Emmanuel. Te doy gracias, Padre, también por las bendiciones recibidas día con día. Te pido, Padre, que esta mañana tú seas con nosotros, que abras nuestros corazones y nuestros pensamientos, Padre, en este culto que ofrecemos a ti, Padre, que tú te agrades de nuestra alabanza, Padre, y que guíes a cada uno de mis hermanos que participamos de manera indistinta en este culto. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 74. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió,
aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Tendremos la lectura bíblica en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a tener una oración, cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, de entrar en tu presencia santa y agradable, y agradecerte, Señor, infinitamente todas tus bendiciones. Pero también nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para pedir, Señor, perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho de palabra, de pensamiento, con nuestros cercanos, con personas, Señor, con los cuales nosotros tenemos que dar testimonio y que en algún momento, Señor, hemos fallado. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con cada uno de nosotros, que tú trabajes, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, en nuestras actitudes y en las palabras, Señor, que salen de nuestra boca, que sean, Señor, palabras de bendición, pensamientos, Señor, de bendición para los que están a nuestro alrededor y los que están necesitando, Señor, conocer de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, que nos dirija, que vayamos, Señor, por el camino correcto, el que tú has trazado para cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, sentirnos agradecidos porque sabemos que en ti, Señor, obtenemos el perdón. Te suplicamos, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros y que tú, Señor, nos bendigas cada día y a cada instante. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 99. Jamás, jamás, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre, y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecado. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre, y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás.
de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecado. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y se sepulcró, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a tener la oración de dedicación a este mensaje. Bendito Dios bueno y santo, tú que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos las gracias, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles podemos estar, Señor bendito, presentes cada uno de nuestros hermanos, Señor, por estos medios digitales que tú has permitido que el hombre crea, Señor, que el hombre haya creado, Señor bendito. Gracias te doy, Padre, porque por este culto, por este mensaje, te lo ponemos en tus santísimas manos, que sea
agradable ante ti, Padre mío. Gracias por el pastor que lo llevará a cabo. En el nombre de Jesús te damos las gracias y pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para honra tuya, Señor bendito. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. En esta hora, amados hermanos, vamos a meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios, palabra que ha sido también una fuente inagotable del poder del Evangelio y también de la obra del Espíritu Santo. Hace 8 días, nuestro pastor, el pastor Efraín Adame, nos hablaba también de ese día del Pentecostés, de la venida y de la promesa cumplida a través del Espíritu Santo. Una vez más vamos a retomar ese lineamiento de el continuar y el caminar de la iglesia por el mundo. Cuando leemos el libro de los Hechos, algunos teólogos dicen que es la historia del poder del Espíritu Santo manifestándose en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes que habían recibido ese poder. Y esto nos lleva también a ver la necesidad que se tiene en este mundo de que ese poder de la cual el libro de los Hechos nos habla sigue operando en la vida de todo creyente. Así que algunos teólogos habían hablado del libro de los Hechos no como una narración o una historia o un acontecimiento, sino que el doctor Lucas se había esforzado por escribir ese segundo volumen donde nos muestra los hechos del pueblo de Dios, quienes recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se reveló, se manifestó, se cumplió también en la vida de los discípulos. El ministerio del Espíritu Santo, el único propósito, el objetivo, es glorificar a Cristo en la vida y en el testimonio de cada creyente. Y eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que rescatar del libro de los Hechos. Hay que ver que también el doctor Lucas nos muestra a hombres y mujeres que estaban adorando a ese Dios. Eran personas que estaban ardiendo mediante el Espíritu de Dios. Uno de tantos hombres, de tantas personas que estaban ahí, fue Pedro. Y Pedro fue lleno del poder del Espíritu para predicar, para anunciar esa gran verdad. Quiero traer a su memoria estas palabras que encontré, que nos hacen reflexionar y nos hacen una invitación. No vamos a influir sobre el mundo mediante la crítica ni el conformismo, sino a través de vidas encendidas por el Espíritu de Dios. Solamente esos hombres que comienzan a arder en el poder del Espíritu tienen ese poder para hablar y no para criticar. De esos hay muchos y hay expertos en criticar, destruir, de lanzar la piedra. Pero hay muy pocos, el día de hoy, que están ardiendo en el poder del Espíritu, que están anhelando y deseando ser usados por Dios. Cristo es glorificado por esos hombres, por esas mujeres, por la iglesia que arde, por el deseo a través del Espíritu de Dios. Y Pedro fue uno de ellos que ardió y se levantó con poder para anunciar
y predicar el Evangelio. El libro de Hechos, capítulo 2, nos ayuda entonces a entender al Espíritu Santo al meditar, al ver 4 experiencias que podemos ver en esta porción de la Escritura que hemos leído. Cómo es que el Espíritu Santo se manifestó en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente. Y la primera de ellas es la iglesia. Los discípulos esperaban al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la orden, el mandato, de que no se fueran de Jerusalén, de que permanecieran firmes, pero no cruzado de brazos, uniéndose, alabando, adorando, esperando la promesa que nuestro Señor Jesucristo les había dado. La iglesia, por lo tanto, esperaba al Espíritu. Y este Espíritu descendió de lo alto el día del Pentecostés. Un día muy importante, un día que el pueblo sabía y conocía que era una celebración dentro del pueblo de Israel importante, una de las tantas festividades importantes. Y la promesa se cumplió en ese día, en el día del Pentecostés. La iglesia entonces esperaba. ¿Y cómo es que esperaba? Adorando y alabando el nombre de Dios. Así como usted y yo estamos ya a más de un año de confinamiento y seguimos esperando ese tan anhelado semáforo verde, ahora también hay que esperar. Hay que estar también en la adoración a nuestro Dios, en los hogares como familias para ser usados por Él ahora que termine todo este confinamiento y poder hablar, poder testificar del poder y la grandeza de nuestro Dios. Segunda experiencia que podemos ver dentro del libro de los Hechos, que la iglesia adoraba al Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 2 al 13, que ellos adoraban. Y ahora quiero aclarar algo. La adoración no era solamente cantar. La adoración era también servir en todo lo que se hacía en la vida cotidiana. La adoración se la daban a Dios en su trabajo, en lo que ellos desempeñaban, en el ir y venir por la ciudad. Y no solamente encerrados. Muchas veces malinterpretamos esta porción de estar adorando, cantando, orando y todo. No, la adoración es también viviendo la vida cristiana, aún en medio de ese mundo. La iglesia entonces adoraba al Señor, también reuniéndose, uniéndose unos con otros para darle toda la honra y la gloria de Dios a través de la oración. Ellos seguramente en el ir hacia el templo daban testimonio con esa vida que iban con un propósito a ese lugar de sumarse en la adoración, en la oración también como pueblo. La iglesia adoraba al Señor, no estaba cruzado de brazos, estaba caminando, estaba también testificando donde el Señor les había puesto. El Espíritu Santo vino y los llenó de poder en conjunto, en unidad y no en una forma individual. El Señor une a su pueblo y se manifiesta a través de su iglesia, a través de los creyentes, para llenarlos de poder, para llenarlos también de esa autoridad que el Señor solamente puede dar a su pueblo, a su iglesia, sin olvidar quién es la cabeza, y esto es Cristo. No hay que cometer ese error de querer ambicionar el poder para guiar a toda una iglesia. No, eso dejémoslo a los políticos. Ellos son los que quieren y ambicionan el poder. No, el poder que el Señor manda a su iglesia es con otro propósito, de testificar
y no de ordenar. La tercera experiencia que podemos ver es que la iglesia testifica a los perdidos. Y lo podemos ver en este capítulo 2, verso 14 al 41. Al respecto de eso, la iglesia testifica a los perdidos, que eso no es porque lo propiciemos, sino esto viene de lo alto. Esto nos lleva también a entender que la iglesia anda en el Espíritu. Hoy deberíamos de andar en el Espíritu, amados hermanos. Del verso 42 al 47 nos muestra también cómo es que la iglesia anduvo en el caminar de testificar, en el poder que solamente Dios les había dado, y en esa iglesia que espera esa manifestación de el Espíritu de Dios. Todos estos elementos nos llevan a algo que ocurre en la vida de Pedro. La predicación de Pedro no fue dado en lenguas, como muchas personas dicen y hablan y afirman. No, la Escritura nos muestra que ese poder le dio a Pedro para hablar, para predicar ese evangelio a un grupo específico. La predicación de Pedro no fue dado solamente en esas lenguas que se derramaron, sino se dirigió a su público, y era un público que dominaba la lengua aramea, y esa era una lengua de la vida cotidiana de los judíos. Por lo tanto, ellos podían escuchar y podían entender perfectamente el mensaje que Pedro estaba dando, que Pedro les estaba anunciando. El mensaje de Pedro fue dado hacia los judíos. Por lo tanto, Pedro era un judío, y a los judíos eran dirigidas esas palabras. Y esa ocurrió en un día santo para los judíos, en el día de Pentecostés. Por lo tanto, si usted presta atención en este hecho que ocurre en ese día de Pentecostés, es derramado el poder del Espíritu, porque lo esperaban, porque estaban unánimes, estaban adorando, porque testificaban, porque andaban en ese Espíritu de Dios. Y con todo esos elementos, Pedro se levanta y explica lo que había sucedido. Él habla, se dirige a los judíos y les explica, porque también había personas que habían recibido pero no entendían y no comprendían qué es lo que les estaba pasando, qué es lo que les estaba diciendo. Y Pedro explica puntualmente lo que había sucedido. El Espíritu había venido por cumplimiento de esa promesa dada por Jesús, que Él iba a enviar al Espíritu Consolador, al Espíritu que habría de enseñarles, encaminarles. Y ese Espíritu daba poder a la iglesia. ¿Por qué? Porque la adoración era gozosa entre los creyentes. Vivían en unidad, estaban juntos, partiendo y comiendo de los alimentos. Eso nos lleva a que estaba en un espíritu también de atenderse, de servirse unos a otros. No fue el resultado que muchos malinterpretaron de que estaban en el vino, que habían tomado mucho vino. Esto fue una evidencia de la llegada del Espíritu Santo para morar en su pueblo. Y aquí hacemos una aclaración. Los judíos ortodoxos no comían ni bebían vino antes del mediodía. Antes de las 9 de la mañana ellos no podían tomar
vino. Por lo tanto, esto está descartado de que era por el vino, como el pasaje nos hace ver y entender que estaban llenos de mosto, de vino. Pedro explica eso, que no, que eso fue por el cumplimiento de la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Pues Pedro fue guiado por el Espíritu a ver en la profecía de Joel, en el capítulo 2, verso 28 al 32, si usted lo quiere buscar más adelante con detenimiento, Pedro explica eso, de esa profecía, una aplicación para la vida de la iglesia. Él dijo, este es el mismo espíritu del que escribió el profeta Joel. Este anuncio les manifestó y les hizo ver y entender que lo que estaban viviendo era el cumplimiento de que el profeta Joel había escrito muchos años antes. Anunció que venía ese derramamiento del Espíritu y ellos, siendo discípulos, lo recibieron, y Pedro estaba interpretando esas palabras y recordando todo eso, porque ellos pensaban que el Espíritu Santo era dado solo a unos cuantos elegidos, porque ellos, siendo judíos ortodoxos, sabían lo que la ley decía en Números capítulo 11, verso 28 y 29. Pero allí había 120 personas reunidas, siendo compatriotas, judíos, hombres y mujeres, que estaban siendo partícipes de ese poder, de esa visitación del Espíritu para con la iglesia. Tanto que hubo mucha bendición en ellos. Del mismo Espíritu habían sido partícipes cada uno de ellos que habían dado de ese poder en el pasado. El Espíritu que había dado poder a Moisés, a David y a los profetas, ahora era el mismo Espíritu que estaba en medio de ellos, con esas 120 personas que podemos ver a la luz de la Escritura, que estaba haciendo también, el Espíritu se estaba moviendo en medio de ellos para que ellos hablaran, para que ellos testificaran. Y Pedro, ardiendo, consumándose también por ese Espíritu, se había levantado para predicar y explicar lo que estaban viviendo. Pedro estaba predicando esa gran verdad. Jesús está vivo. Y lo podemos ver del verso 22 al 35. La noticia corre tan rápido en el oriente, y ellos sabían que en el pasado habían arrestado a Jesús. El juicio y la crucifixión de Jesús de Nazaret no era nada ajeno en aquella región. Habían también rumores en aquella época de un anuncio oficial que acusaba a los discípulos de haber robado el cuerpo de Jesús para hacer creer a los demás que él se había levantado de entre los muertos. Pedro les dijo la verdad. Jesús de Nazaret ha resucitado. Está en medio de su pueblo. Él se ha levantado de entre los muertos, y la resurrección es prueba de que Él es el Mesías. Pedro dio 4 pruebas contundentes a aquellos que estaban escuchando. La primera era la persona de Jesucristo, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él había sido enviado con un propósito para reconciliar todas las cosas en Cristo. Así lo podemos ver en el pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 2. La persona de Jesucristo era una realidad para aquel tiempo. Segundo, Pedro estaba hablando también de la profecía dada al rey David,
que de él habría de nacer un gran rey, que él mantendría y gobernaría a toda la nación. Y él está recordando esas palabras. Del verso 25 en adelante está hablando de eso, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo es que Pedro lo supo? A través del poder del Espíritu de Dios, dado en aquella ocasión, y esa era la predicación de Pedro. Pedro estaba también hablando con esa firme convicción de estas dos cosas: la persona de Jesucristo, la profecía dada a David en el pasado, y también el testimonio de los creyentes. Verso 33, si usted no ha cerrado la escritura en el libro de los Hechos, nos dice lo siguiente: así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El testimonio de los creyentes ahora era palpable, era tangible, se podía ver y era real en medio de todos ellos. El testimonio de los creyentes tomaba ahora más fuerza porque estaban en el poder del Espíritu. Y cuarto punto que Pedro habla es la resurrección de Cristo, que fue la presencia del Espíritu Santo. El verso 33 al 36 nos dice de eso. Partiendo del verso 34 en adelante, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esos eran los puntos que podemos encontrar en la predicación del apóstol Pedro. Pedro estaba presentando a Cristo como el Rey, como el Señor, como el Mesías, como el resucitado de entre los muertos. Que esto no era producto de la casualidad, esto era un propósito divino. Ellos estaban esperando ese día que ellos no se imaginaron que iba a ocurrir en el día del Pentecostés. Y Dios manifestó su poder en ese día tan importante para el pueblo judío. Y el pueblo judío sabía que era un día santo, sabía que el Señor estaba obrando en medio de ellos, pero también había muchos judíos que tenían esas dudas y que no daban credibilidad al respecto de eso. Pedro explicó por qué sucedió, con un propósito: para salvar a los pecadores, para mostrar la grandeza de su poder en medio de la humanidad. El Espíritu Santo tomó el mensaje de Pedro y lo usó para traer convicción a los corazones de los oyentes. El Espíritu de Dios estaba obrando en la vida de la iglesia, en la vida de los discípulos, en la vida de aquellas personas que se habían reunido también para adorar y darle toda la alabanza a Dios. Pero también el Espíritu estaba moviéndose fuera de ellos. Y esto estaba explicando Pedro. Pedro les dijo cómo podían ser salvos. Tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Eso era como respuesta también a esa predicación de Pedro. Pedro, una vez más, habla de lo que él había escuchado con su maestro. Hace esa réplica también en aquella ocasión y lo habla
a todas esas personas que no entendían, que no comprendían, pero lo estaban viendo, lo estaban presenciando, que algo estaba ocurriendo en medio de ellos. El poder del Espíritu se estaba manifestando y Pedro se levanta para predicar, explicar y hacer ver a otros de la necesidad que se tiene cuando no estamos con Cristo. Pedro entonces les dijo cómo podían ser salvos. Él les dice, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y ese mensaje se sigue replicando una y otra vez cuando usted y yo nos levantamos para anunciar de esa buena nueva de salvación. Cuando encontramos personas llamadas por Dios y hacen eco en nuestra predicación, viene la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y nosotros lo único que tenemos que decir, como lo dijo Pedro, como lo anunció nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo. Y Pedro, en más de una ocasión, fue cuestionado por nuestro Señor Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro, ¿quién dices que... ¿Quién soy yo? Y Pedro contesta, y ahora él cree y anuncia. La Escritura, si usted presta atención a esta porción de Hechos capítulo 2, nos dice que ese día hubo 3,000 personas que se arrepintieron, que creyeron y fueron salvos. La predicación de Pedro fue usado con un propósito. Fue usado a través del poder del Espíritu para anunciar de ese mensaje de vida, de esperanza, de salvación. El resultado es sorprendente, es glorioso, es maravilloso, porque hubieron personas redimidas por Dios, que se arrepintieron, que abrazaron la fe, que creyeron en el Mesías, que creyeron en Jesús. Y el poder del Espíritu salvó a esas 3,000 personas. El doctor Lucas no puede registrar los nombres de aquellos hombres, solamente nos dice la cantidad. Hoy, en nuestro tiempo, tenemos que replicar una y otra vez esa predicación, ese mensaje en este mundo. La predicación que usted y yo, no solamente cuando hablamos, sino cuando actuamos, cuando nos conducimos en nuestra vida, damos testimonio y estamos predicando a Jesucristo resucitado, que Él vive y reina por siempre en su vida y en mi vida y en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús, dada a los discípulos, dada a usted y a mí, de que Él estará con nosotros, de que Él camina con nosotros. Hoy su poder está disponible para el pueblo de Dios. Ese poder con el cual fue llenado Pedro y esas 120 personas y aún más a esas 3,000 personas convertidas, cambió la vida y la mente de los corazones de esos hombres que se arrepintieron. La invitación hoy es que andemos en el poder del Espíritu. ¿Y cómo es esto? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra,
a través de la comunión unos con otros, a través también de la adoración que le damos a nuestro Dios en el día a día. La predicación de Pedro tuvo poder para cambiar a esas 3,000 personas. Nuestra predicación debe de seguir cambiando vidas, corazones. Y el Señor dará también a nuestra iglesia los que habrían de ser salvos. Eso es lo que encontramos al final de este pasaje del capítulo 2. El Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos por la predicación de sus hijos, de sus creyentes, de la iglesia que se mantiene unida y anda y camina con rectitud. Esa es la predicación que hoy usted y yo hacemos a través de estos medios. Testificar que Él es nuestro Dios. Testificar y hablar que Él vive y reina en medio de nosotros. Que Él nos use con poder para su gloria. Posiblemente no tendremos una conversión de 3,000 personas, no lo sabemos. El Señor cumple su promesa y también, aunque sea una persona a la cual le prediquemos, le estamos dando toda la honra y la gloria por siempre. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a su vida y a mi vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, palabra viva, palabra que también nos exhorta, palabra que nos hace ese llamamiento para adorar tu nombre, para andar en tus caminos y también anunciar que tú vives y reinas en medio de nosotros. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto en la vida de tu iglesia. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Himno 588. Fija tus ojos en Cristo. Él nos llevará de muerte a vida, jamás faltará la promesa, y con nosotros está. El Espíritu Santo es muestra de esa promesa cumplida. Vivamos de manera que solo lo miremos a Él. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es tu faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. He aquí yo contigo estoy.
perdido y aprisa, anuncia la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amados hermanos, vamos a presentar nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice en Salmos 96, 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, misericordioso, dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, en esta tarde presentamos ante ti esta ofrenda que es el esfuerzo de nuestras manos, por medio del trabajo que tú nos has dado y la bendición que has provisto en nuestras vidas. Así como nuestras vidas presentamos también y deseamos que llegue a ti como perfume de olor grato, habiéndote dado toda la gloria y toda la honra, a ti y únicamente a ti, Padre Santo, las presentamos. Este es grupo de hijos tuyos. Esto pido y doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro Dios. Amén. En este día, Día del Señor, en la cual una vez más nos volvemos a reunir, Iglesia Emmanuel, para darle toda la honra y la gloria en conjuntos, en un mismo espíritu, aunque estamos en diferentes lugares, aunque estamos distantes, hoy el Señor nos une a través de la adoración, a través de esa unidad que el Señor hace en medio de nosotros al realizar este culto. Lo hemos hecho de todo corazón, lo hemos hecho para su gloria y también hemos sido partícipes de estos himnos, de estas oraciones, pero también de esta palabra en la cual hoy nos ha hablado, y ahora que regresamos a nuestras actividades cotidianas, que sea honrado y glorificado y Él reciba toda nuestra adoración en todo lo que hacemos, en las escuelas, en los hogares, en el trabajo, donde quiera que el Señor nos ponga, nos lleve. Él es el que recibe toda nuestra alabanza en el día a día. Seguimos invitando, Iglesia Emmanuel, a nuestras actividades. Sumémonos y seamos partícipes también de la adoración, de la meditación, del estudiar
la palabra de nuestro Dios, del orar también en todo tiempo y en todo momento. Que podamos estar listos y dispuestos para servir de todas las formas y maneras posibles a nuestros hermanos y al prójimo que está inmediato a nosotros. Vamos a culminar nuestro culto en esta hora, invitando también a la iglesia a que se sume a la oración, y al finalizar impartiremos la bendición pastoral, la bendición de nuestro Dios para con su iglesia. Oremos a nuestro Dios en este tiempo y en este momento. En esta hora, oh Padre eterno, tu iglesia Emmanuel se ha reunido una vez más en tu nombre. Señor, tú has visto nuestros corazones, cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos desarrollado. Pedimos, Señor, que seas tú el que recibas toda la alabanza, la ofrenda, Señor, de nuestra vida. Hoy la reflejamos al ser partícipes de este culto. Que seas tú, Señor, con toda tu iglesia, en el día a día, en el caminar, Señor, de todas sus actividades. Por tu misericordia es que hoy podemos ver culminar este quinto mes de este año. Pero también estamos encomendando delante de ti el mes que está por comenzar. Señor, que tus propósitos divinos se cumplan y que tu iglesia camine hacia tu voluntad como tú quieres, llevarnos, conducirnos a través de tu Espíritu. Que podamos, Señor, ser un pueblo unido, que ande, que camine en las cosas tuyas, que se mantenga, Señor, firme en la esperanza, en esa fe en la cual hemos sido llamados. Oh Dios eterno, que también seas tú con toda tu iglesia en el caminar, que supla sus necesidades, que también alivie sus dolencias, que sanes al enfermo que hoy está postrado en cama, que está en una situación difícil, ya sea en su casa o en el hospital. Te damos gracias porque tú has respondido a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver también la respuesta a muchas de nuestras peticiones en el pasado. Y te damos gracias. Pero también danos paciencia para esperar a aquellas que aún seguimos, Señor, clamando a ti, porque tú hagas, Señor, tu obra, tu perfecta obra, en medio de tu pueblo, en el caminar de todos los días. Señor, que tú dirijas a cada familia, que sigas proveyendo de ese trabajo en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que también tú nos sigas dando paciencia para esperar en ti ese tan anhelado semáforo verde y poder reunirnos una vez más en tu casa de oración. Entre tanto, que podamos esperar pacientemente en ti, prepararnos para esa apertura y podernos reunir una vez más en tu nombre. Que seamos también pacientes y podamos caminar hacia ti, dando testimonio en donde tú nos has puesto, anunciando, Señor, que tú eres nuestro Dios por sobre todas las cosas. Que tú uses a mis hermanos, que tú uses a tu iglesia en donde quiera que tú les has puesto, para que ellos hablen de tu verdad, hablen, Señor, de tu poder, de la grandeza de tu amor, en aquel que no ha conocido que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Bendito Padre Celestial, encomendamos a toda tu iglesia en tus manos, desde el más grande hasta el más pequeño. Que tú seas en la vida de los pequeños, de los niños, en su día a día, con sus actividades académicas. Que seas con los jovencitos, que seas con los de secundaria, los de preparatoria, con los de universidad, para que tú les des también inteligencia, sabiduría, y ellos puedan desenvolverse sabiamente, dándote toda la adoración a ti. Señor, que tú cumplas los propósitos divinos en cada uno de ellos, y que seas también con todos mis hermanos que están en casa también viviendo este tiempo
en espera por todo lo que estamos viendo. Señor, confiamos de que en tus manos están todas las cosas que no podemos tener control, y que tu paz y tu bendición sea sobre todo tu pueblo, en cada uno de aquellos que también se duelen, lloran y viven en una tristeza. Que tu paz, Señor, también sea en medio de ellos, los consuele, y seas tú el que también los dirijas en el día a día. Padre, en tus manos nos encomendamos, y en tus manos, Señor, pongo la vida de tu pueblo. Señor, bendíceles ahora con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.